espero que estén bien. Seguimos leyendo el libro de Steve Sand. Él es hijo de un misionero que fue asesinado por los guaraníes en la selva amazónica en Ecuador y que creció ahí con esos mismos asesinos. En el primer capítulo vimos cómo su tía muere, él va al entierro y durante eso hace recuerdos de cómo esa tía fue clave para que esos guaraníes que eran asesinos conocieran el amor de Dios y cambiaran. Y él llega a conocerles como unos padres, pero no se entera hasta después de que eran los asesinos de su papá. Entonces, él los ama profundamente y bueno, vamos a ver. Después del entierro de su tía, sigue el capítulo 2. Puede el Kowadi cazar. Kowadi, acuérdense que era el extranjero. Las avionetas de alas de socorro se fueron con todos los visitantes a bordo. Al fin estaba solo con los guaraníes. Había un grupo de Aenomenanis en la aldea, miembros de la parte de la tribu que vive río abajo, a los cuales nunca conocí. En sí eran parte de la misma tribu, pero ellos y los guaraníes, río arriba, tenían vendetas y matanzas desde tiempos inmemoriales. Al parecer, los voy a leerlo despacio. Los Aenomenanes oyeron que el extranjero que era hijo de Estrella había llegado de visita. Estrella era la tía, acuérdense. Querían prueba de que yo era extranjero. La prueba llamada Babai. No hay problema, Mincaye empuñó una de sus cerbatanas de 3 metros de los Aenomenanis y la preparó para darles la prueba. Yo solo podía entender muy poco de lo que estaban diciendo, pero era claro que estaban presumiendo de lo buen cazador que era yo. Es como uno de nosotros, solo que con piel blanca, dijo él. Todos se rieron. Usando la cerbatana como utilería, comenzó a demostrar cómo yo podía acercarme con sigilo hasta las más astutas criaturas de la selva. Pero los Aenomenanis no querían oír los cuentos de mi calle, querían que yo lo demostrara. Mientras yo trataba de pensar en disculpas aceptables en ese escenario en particular, un joven regresó de cacería. Traía un pajarito sujeto debajo de su taparrabo. Uno de los guerreros Aenomenanes agarró el pajarito, se subió a un árbol cercano y lo ató a una rama. Yo podía ver lo que estaba pasando y comencé a protestar. Mi autenticidad y la credibilidad de mis mentores estaban a punto de ser sometidos a prueba. Casi ni podía ver el pajarito, muy arriba en el árbol, y lo más que podía ver eran las plumas, a menos que acertara a dar en el escólido cuerpo. Debajo de todo aquel montón de plumas, el dardo seguiría de largo. Además, yo no había cazado con cerbatana desde hacía 25 años. Tenía una cerbatana en Florida con la que se solía ahuyentar a los mapaches y otros animales indeseables para que no se desparramara nuestra basura. El veneno de mis dardos era demasiado viejo como para surtir efecto, pero los animales indeseables en nuestra vecindad dejaron de fastidiar. De todas maneras, yo no había usado la cerbatana para cacería seria desde muchacho. La selva del Amazonas, que cubre los más de 15,000 kilómetros cuadrados de territorio guaraní, es como un mar verde derramado sobre la zona desértica del Dakota del Norte. El terreno es muy escabroso y húmedo. La precipitación puede llegar a casi 9 metros por año cuando el océano cálido y húmedo del aire amazónico da contra las montañas de los Andes del oeste. Algo de humedad es llevada por esas empinadas laderas y forma glaciares en las cumbres de nieve perpetuadas que contemplan la selva. Allí el aire es tan frío y tan seco que los incas sepultados en esas altas laderas se pueden hallar todavía en condiciones de increíble conservación, congeladas en seco. ¡Wow! En esas selvas tropicales el follaje es tan denso que el suelo es de un mundo de penumbra. En ese misterioso y maravilloso mundo que aprendí a cazar los animales exóticos que son una parte importante de la dieta guaraní. Los guaraníes empalan animales grandes que viven en el suelo de la selva con lanzas de madera dura convertidas en armas muy efectivas. Pero un guerrero tiene que ser ágil lo suficiente como para acercarse a pocos metros de un tapir, un puerco salvaje o un venado a fin de lograr acertarle con la lanza.
Se necesita arrojar con gran fuerza una lanza puntiaguda de madera para que atraviese la dura piel y los músculos y mate al animal. El orgullo y el hambre son los mejores recursos de los cazadores guaraníes. Los muchachos de la tribu que no tienen suficiente fuerza para lanzar comienzan su carrera de cazadores con la ingeniosa e inspiradora cerbatana guaraní. Cuando niño, mi primer desafío fue figurarme cómo maniobrar una cerbatana de 3 metros por entre un follaje denso mientras avanzaba sin hacer ruido. Cada vez que trataba de acercarme sin hacer ruido, un tucán en su nido o un guacamayo grande siempre parecía golpear un extremo u otro contra algo. Mi ineptitud asustaba a la presa. La cacería de monos presentaba otro reto. Por lo general, los oíamos antes de poder verlos, porque gritan y se regañan entre sí mientras comen hojas en el follaje más alto de la selva. Yo seguía a los muchachos guaraníes por la selva y cuando oíamos a los monos de cerca, ellos comenzaban a hablar en voces especiales para la cacería, que se oían bien a distancia, pero no asustaban a los animales de la selva. Usan sus voces como timbre agudo al llamarse entre sí con fragmentos de sonidos entrecortados, en vez de palabras identificables por sí solas. Aprendí a discernir lo que estaban comunicando por el timbre e inflexión antes de poder, en realidad, comprender lo que se estaban diciendo. Una vez que estábamos en posición, nuestro siguiente desafío era disparar un dardo envenenado a 30 metros o más en trayectoria recta hacia el pájaro o el animal. Esto requiere mucha práctica y una destreza increíble. El dardo, hecho del tallo de una hoja de una palma suave, hay que tallarlo aerodinámicamente. El calor del fuego endurece los dardos, pero parecen palillos de dientes puntiagudos de unos 30 centímetros de largo. Los monos y otros animales que viven entre los árboles de la selva son demasiado grandes como para matarlos con un solo dardo. Para ellos el dardo es solo el portador del umai o veneno. Los guaraníes me enseñaron a preparar el veneno afeitando la delgada corteza de cierta planta trepadora. El veneno que causa parálisis de los músculos es la misma droga que se usa en cirugía en muchos países desarrollados. Una vez que se duerme el paciente, se usa este veneno para paralizarlo por un tiempo y asegurar que no sufra espasmos o se muera durante la operación. Los jóvenes guaraníes eran pacientes y perseverantes. Estoy seguro que yo les servía de gran diversión. A cambio de lo que me enseñaban sobre cacería, yo les enseñaba en cuanto a avionetas, tornillos, papeles, radios y otros misterios del mundo de afuera. En el mundo exterior siempre me seleccionaban en la primera ronda para recoger pelotas de béisbol, de fútbol o básquetbol. En la selva era bochornoso ser tan torpe. Pero después de mucho entrenamiento paciente de parte de mis amigos guaraníes, por fin comencé a captar el tino necesario para cazar. Ahora me doy cuenta que nunca me habrían dejado espantar tanta caza si no les hubiera caído bien. También me doy cuenta de que mi calle, más que cualquier otro, animó a sus muchachos a enseñarme estas habilidades esenciales para la vida en la selva. Pienso que le esperaba, aún en esos tiempos, que yo escogiera quedarme a vivir con él y su familia. De veras me trataba como un miembro de su familia. Durante una cacería en particular, le disparamos a un mono bastante grande. Un mono puede pesar hasta 7 kilos, lo cual proporciona bastante carne, aunque tiende a ser un poco dura. La gente me pregunta a qué sabe el mono. Para ser sincero, se sabe mucho como apoyo. El mono reaccionó el dardo chillando y rascándose el costado. El dardo se rompió casi al instante, pero la punta envenenada quedó como para cumplir su cometido y paralizar al mono. La punta no se rompió por casualidad. Mis amigos guaraníes me enseñaron a retorcer el dardo en la quijada de piraña que cuelga en todo el receptáculo auténtico de dardos de cerbatana. Eso produce una ranura que debilita el dardo exactamente detrás de la punta envenenada para que se rompa cuando el mono trata de sacárselo. En vez de huir, los demás monos se reunieron alrededor del compañero herido para ver lo que le había pasado. Cuando se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, ya habíamos acertado con dardos a 3 o 4 de ellos, con una sacudida de hojas y caídas que disminuyeron enseguida. El torpel de monos huyó saltando por las ramas de un árbol a otro
Los muchachos desaparecieron detrás de los monos que huían y yo me quedé solo. Estaba asustado e indefenso. No lo sabía entonces, pero esos eran sentimientos a los que tendría que acostumbrarme. Ese sentido de dependencia me iba a ayudar años después a comprender cómo mis amigos de la tribu se sentían cuando tuvieron que aprender a vérselas con un mundo tan extraño para ellos como el de ellos lo era para mí. Cuando tuvieron que vérselas con ascensores, pasillos mecánicos, baños, automóviles y almacenes. También deben haberse sentido indefensos. Al recordar cómo se siente uno cuando está perdido en la selva, decidí que nunca los dejaría sentirse de esa manera cuando yo conociera los alrededores y ellos no. Cuando mis amigos desaparecieron en pos de los monos, yo no tuve ni la más vaga idea de cómo regresar a la aldea, aunque encontrara la trocha. Ni así hubiera podido saber qué rumbo tomar. Trocha es el camino, acuérdense. Los guaraníes no gastaban energías en tareas innecesarias. Sus trochas representaban solo la eliminación de obstáculos obvios que provocan gasto innecesario de energía para ir con eficiencia de una parte de su dominio a otra. En realidad, no abren trochas, solo las usan. Y si las usan muy a menudo, a la larga se nota entre la enredada maleza de los alrededores. Las trochas de cacería nunca llegan a ser tan claras. Las primeras veces que me dejaron solo, temí por mi vida. Ni siquiera a los guaraníes les gusta pasar la noche solos en la selva. Si esta los intimida de noche con su doctorado en supervivencia en la selva, ni se diga que era demasiado para mí. Apenas estaba en el jardín de infantes, pero sabía lo suficiente como para darme cuenta que si ellos no me encontraban, yo nunca los encontraría. Al final me di cuenta de que en realidad era imposible que no me encontraran. Fuera donde fuera o hiciera lo que hiciera, si podían seguir el rastro de los animales que querían escapar de ellos, seguro las señales de este recién iniciado Kowari serían como un mapa para ellos. Y luego, bueno, dice, yo ya sabía que mi posición ante los miembros de la tribu río abajo dependía del reto imposible de acertarle al pajarito. Vamos a recordar que estábamos allá, ya lejos de los recuerdos. Dice, acertarle al pajarito al disparar el dardo con la cerbatana. Nunca había usado esta cerbatana. Cada cerbatana, como todo lo demás que hacen los guaraníes, es única. Ni siquiera sabía el tamaño del agujero de ella. Eso determinaría cuánto capoc, algo parecido como algodón, tendría que ponerle en el extremo del dardo para que el soplo que iba a aplicar a la cerbatana pudiese propulsarlo a lo largo del cañón por el aire hasta ir a clavarse la carne escasa de diminuto blanco. Preparé el dardo, añadiendo capoc hasta que pareció suficiente. Recuerdo que escogí el dardo más recto y lo enderecé para quitarle una pequeña curva. Pienso que los Ainomanis se sorprendieron al ver que por lo menos sabía cómo envolver el capoc en el dardo. Aún, este pequeño paso en el proceso requiere práctica. Si el envoltorio del capoc no tiene forma aerodinámica, el dardo no vuela en línea recta, ni llega muy lejos. Después de haber remoloneado el mayor tiempo posible, me rendí a lo inevitable. Levanté la larga arma como aprendí a hacerlo mucho tiempo atrás, con las manos separadas como unos 20 centímetros. Esto parece ser incómodo, pero es necesario porque siempre se disparan en un ángulo de 45 grados o más. Mi público se dio cuenta de que lo había hecho antes. A lo mejor me darían el beneficio de la duda si por lo menos acertaba a disparar cerca del pajarito. Aspiré muy hondo. Inflé las mejillas con ambos ojos bien abiertos y con toda la presión que pudo lograr mi diafragma fuera de práctica. Tai, tai, wo, tai. Minkaya enseguida comenzó a saltar, ejerciendo el tradicional derecho de presumir. ¡Le di! A ver, voy a regresarme un poquito. Tai, tai, wow, tai. Tai, tai, wow, tai. Tai, tai, le di, que suelen usar los guerreros guaraníes. Yo ni siquiera había visto dónde se clavó mi dardo. No parecía estar en el pájaro, pero debe haber pasado muy cerca porque el pajarito estaba dando voltoritas en la cuerda que se usó para sujetarlo. Entonces se dio vuelta y vi que Minkaya estaba alardeando. Mi dardo estaba atravesando en el mismo centro del pescuezo del pájaro.
No es costumbre de los guaraníes ser modestos en momentos como este. Mostrando la tradicional arrogancia, devolví la cerbatana a su dueño y lo reté. ¿Vito Diae? ¿Ahora tú? No es media hora más tarde todos estaban todavía tratando de imitar mi hazaña de puntería. A cada rato me pedían que lo repitiera, pero yo no iba a tentar mi suerte. Parecía obra de la providencia que le hubiera acertado la primera vez. De ninguna manera me iba a arriesgar a arruinar ese puntaje perfecto. Los guaraníes tienen en común una característica con todos los demás cazadores del mundo. Mientras más cuentan sus hazañas más grandes y peligrosas, se hacen las presas y más grandioso su papel al cazarlas. Ya me imaginaba que los Yanomamis iban a contar alrededor de las fogatas al cocinar esa noche. Quizás Vincalle haría sus rondas para asegurarse que yo recibiera el crédito por mi increíble puntería y que él recibiera el crédito por enseñar ese extraño de piel blanca a ser tan guarani bal parecido a los guaraníes. Muchos de los guaraníes del clan original Wikitatairi se habían reunido en la aldea de Toñampade para enterrar a Estrella. Mientras los hombres más jóvenes estaban terminando el torneo de cerbatana, los miembros del clan al que yo había pertenecido me invitaron a la choza de cocina de Dayuma para comer cerdo salvaje y yuca. Parecían tener algo serio en mente. Pensé que a lo mejor era la ocasión sombría del entierro de la tía Raquel. Por fin mi abuela de la tribu, Dawa, planteó el tema. Ahora que Estrella está muerta y enterrada, te decimos, ven a vivir con nosotros. ¿De qué se trata todo esto? Pensé que no había entendido bien parte de lo que dijo, pero sí entendí la parte de ven a vivir con nosotros. Era un gesto amable, pero comprendí que aquella gente que había llegado a ser como parte de mi familia no tenía ni idea de lo que me estaba pidiendo. Yo no podía dejar así mi negocio. Había luchado más de 20 años para poder aprender a vivir en América del Norte. Después de años en el Ecuador, fue bien duro para mí adquirir educación académica y competir con mis contemporáneos que crecieron en familias que tenían negocios, contactos y capital para invertir. ¿Y qué de mi esposa Ginny? Su aventura más grande había sido salir de Minnesota a los 22 años para pasar 2 semanas en Sudamérica con un grupo de cantantes. Dawa y mi Iñani, familia de la selva, no podían imaginarse qué pensaría Ginny y nuestros 4 hijos acerca de esta petición tan extravagante. Sean estaba comenzando en la universidad. Jamie estaba terminando la secundaria. Nuestro hijo menor Jesse y nuestra hija única Stephanie tenían muchos amigos y estaban atareados a la banda de jazz del colegio y otras actividades. No, lo que me han pedido es imposible, pero gracias por pedírmelo. Pensé en mis adentros. Si me mandan un mensaje, vendré y los visitaré, respondí. Segurísimo de que eso terminaría la conversación. No pude haberme equivocado más. Decimos, ven otra vez y vive con nosotros. Trae esposa, hijos. Traté de endulzar mi oferta. Estrella muerta, Yaira. Su casa es ahora mía. Ustedes me llaman, yo vengo y vivo aquí de vez en cuando ustedes me necesiten. Dawa fue intransigente. Trae a tu familia. Nosotros decimos, ven y vive aquí. Aquello me sorprendió. Los guaraníes adultos no les dicen a otros adultos lo que tienen que hacer. Muy rara vez se lo dicen a niños en forma muy exigente. Quizás son el pueblo más libre de la tierra, pues cada individuo hace lo que quiere. Qué bueno que se durmió mi hijo que está aquí, porque si no estaría queriendo que yo dijera lo mismo. Así que, ¿qué era lo que Dawa, a todas luces coaccionada por los demás, estaba haciendo? No esperaba que me dijera lo que tenía que hacer, pero era obvio que me lo estaba diciendo, no me lo estaba preguntando. Entonces comprendí lo que estaba pasando. La tía Raquel me había explicado una vez que cuando un grupo guaraní individual, que por lo general consiste de 2 guerreros y sus familias, sentía que era inminente un ataque en contra, se trasladaban a otra parte de la selva para eludir a sus enemigos. La alternativa era invocar un mecanismo cultural que permitía a un grupo de familias exigir que parientes de otro desmonte de la selva vinieran un tiempo con ellos. El aumento de concentración de guerreros en una casa reducía el riesgo de ser atacados. El grupo al que se le podía rehusar, pero al hacerlo arriesgaba romper los lazos familiares
que son importantes para los guaraníes en lo emocional y en lo práctico. Cuando las familias se mantenían unidas en contra de los enemigos mutuos, sus expectativas de vida aumentaban. Aun cuando se mantuvieran unidas, la extrema e inimaginable violencia dentro de la tribu hacía que su expectativa de vida fuera increíblemente corta. Nadie podía invocar a la ligera el derecho de asimilación, pero tampoco nadie se habría opuesto sin una buena razón. Al fin caía la cuenta. Los guaraníes no me estaban pidiendo que fuera, me lo estaban ordenando. Encima de esto me estaban haciendo un gran elogio al hacerlo. Me estaban considerando parte de la familia. Pero nada de eso podía eliminar el hecho de que yo tenía otra vida con otra familia, que sabía muy poco de los guaraníes y su singular cultura. No podía rechazar a la ligera la demanda de mi familia guaraní, pero tampoco podía aceptarla así porque sí. Decidí usar una vieja excusa. Hablaré con Waengongi. Y sí, él lo ve bueno, vendré a vivir con ustedes. Traducido, voy a orar al respecto. Pero lo que en realidad quería decir era, no quiero lo que me han pedido, pero tampoco quiero decir que no. Fingiré que voy a buscar la voluntad de Dios en este asunto y les daré mi respuesta más tarde. Espero que de veras piensen que esa es la respuesta de Dios, a lo cual casi no pueden oponerse. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Que decimos que vamos a buscar la voluntad de Dios y nada, que queremos ser la nuestra. Pero bueno, sigamos. Los guaraníes demostraban su ingenio de mil maneras de vivir en una tierra implacable que para ellos es su hogar. Pero yo había aprendido de las maneras ofuscadoras de los extranjeros, en donde el juego de palabras como el de manos es una habilidad muy apreciada. Sin embargo, no se disuadieron para mis evasivas. Dagua se volvió hacia el grupo reunido en la pequeña choza llena de humo y declaró: ya he hablado con Waengongi y él lo ve bien. ¿Cómo pude subestimar con tanta facilidad nada menos que a mis parientes guaraníes? Solo porque Dagua y la mayoría de los demás no podían leer la Biblia no significaba que no fueran gente de Biblia, ni tampoco significaba que no podían comprender lo que la Biblia enseña acerca del Creador y su deseo de hablar con su creación. Me sentí mal por mi actitud condescendiente. No fue intencional, pero en todo caso necesitaba una buena razón para rehusar hacer lo que querían que hiciera. Hablaré a Waengongi y a mi esposa, Onginkamo, Jin, y los dos, si lo ven bien, vendré. Los guaraníes quizás puedan hablar con Dios, pero yo sabía que ninguno de ellos podía hablar con Ginny. El teléfono más cercano estaba en días de camino y si llegaban allá nadie sabría cómo usarlo. Tampoco tenían tarjetas de teléfono ni dinero para pagar la llamada. Me sentía aliviado y algo pagado de mí mismo por mi habilidad que manejé con una delicada situación de cruce de culturas. Dagua no se intimidó ni se aturdió. Onginkamo, siendo una seguidora de Dios, declaró al grupo: si Dios ve bueno que venga, ¿cómo puede Onginkamo no verlo bien? Quedé aturdido, pero también conmovido. Recordé lo que un buen amigo a menudo decía cuando se enfrentaba a una decisión difícil. De hoy a 100 años, ¿a quién le importará cuánto éxito hayamos logrado o la comodidad con la que hayamos vivido? Lo que va a importar es en qué invertimos nuestras vidas. Ay, caray, ¿y yo en qué invierto la mía? ¿Y tú en qué inviertes tu vida? Ni siquiera podía imaginarme cómo le iba a explicar a mi tierna y amorosa, pero aventurera esposa y a nuestros 4 hijos que yo estaba por lo menos considerando lo que los guaraníes querían. No estaba dispuesto a ceder, pero tampoco se me ocurrió alguna manera para resistir. La demanda del clan me puso en una posición precaria entre mis dos mundos. Cualquiera de las decisiones de seguro provocaría un distanciamiento de mis seres queridos. Si no tenía cuidado, podía alienar a ambas partes. Solo Dios sabe, pensé, cómo puedo salir ganando de este dilema. Necesitaba alejarme, pero ¿a dónde? Conocía la selva alrededor de la aldea de Tihuaeno, en donde viví con la tía Raquel, pero no conocía ninguna de las trochas cerca de Toñampare, donde la enterramos. Vamos, pensé, nadie le ha dicho al viejo Guiquita que la estrella ha muerto. Guiquita tenía que saberlo, pero en el parentesco de la tribu, Guiquita era el tío de la tía Raquel.
También era el guerrero que había encabezado el ataque en la playa de Palmas. Podía pedirle a Mincaye que me acompañara para decírselo. No había visto a aquel carismático e imponente viejo guerrero desde hacía mucho tiempo, pero sabía que vivía en el nacimiento del río Zampino, justo al norte de donde estábamos. Había un grupo de jóvenes conversando entre la casa de Dayuma y la tía Raquel. No, ahora mi casa. Noté que algunos de ellos llevaban nequinga, cosas para el sol, relojes. Solo faltaba un día para que la avioneta volviera a sacarme de la selva. Si le iba a decir a Guiquita de la muerte de Estrella, tenía que estar seguro de poder ir y regresar el mismo día. Para los guaraníes el tiempo significa poco. Ellos no dividen la vida en segmentos de trabajo y receso. No tienen fines de semana libres. Tampoco toman vacaciones. No hay nada en sus vidas que los amerite. Para ellos todo es kai, o sea, hacer. Preguntar a los guaraníes que si yo podía ir a la casa de Guiquita y regresar en el mismo día les parecería una pregunta ridícula. A su modo de pensar, todo dependería de mí. Cuán rápido podía caminar, correr o por cuánto tiempo estaba yo dispuesto y podía hacerlo. Querrían saber si yo iba a llevar carga pesada o solo comida y mi tía un palo para matar. Pero como estos muchachos tenían relojes, sabían que ellos deberían estar asistiendo a la secundaria en Toñampade. Estaba seguro que me dirían cuántas horas llevaría el viaje. ¿Aipodonen que Guitita hueca gotemompoy? Pregunté señalando el reloj. Se miraron uno al otro, reuniendo valor para contestar a mi pregunta. Por fin uno de ellos respondió como portavoz del grupo. Levantó el brazo con los dedos extendidos en un ángulo de 45 grados sobre el horizonte. Esa es la manera en que los guaraníes indican dónde va a estar el sol cuando algo pase. Pero yo no quería saber el tiempo guaraní, quería saber cuánto me llevaría en tiempo gringo. Di un golpecito a mi reloj y pregunté otra vez. Susurraron nerviosos, mirando sus relojes, y entonces levantaron la cabeza en concierto y señalaron a donde el sol iba a estar, a eso de las 3 de la tarde. Yo quería saber cuántas horas tomaría llegar a casa de Guiquita y regresar. Además, no había preguntado a qué hora pensaba salir. ¿Cómo podían saber qué hora iba a estar de regreso? Se veían tan seguros de sí mismos y tan orgullosos de que les preguntara que en realidad detesté revelar lo que sentía. ¿Cómo puede uno pasar tanto tiempo asistiendo a clases sin ni siquiera saber a decir la hora? Me pregunté en un tono de crítica. Yo ya había notado que los jóvenes guaraníes que asisten a la secundaria en Toñampade podían tener una actitud arrogante que era extraña al comportamiento guaraní. También observé que alrededor del Toñampade los jóvenes dejan de que los viejos hagan todo el trabajo pesado. Hoy se parecía a mi casa. Pero un sentimiento incómodo me dijo que mi frustración se debía a algo que olvidé antes que a su respuesta limitada. Entonces caí en cuenta. Ellos sí sabían a qué hora yo iba a salir. Los guaraníes se levantan a eso de las 6 y se bañan enseguida en el río mientras el día se aclara. Ya a las 6:30 están desayunándose con yuca o bebida de plátano y lo que pudieran encontrar en la olla de comida de la noche anterior. Si uno va a cualquier parte, está de camino al sol, si uno va a cualquier parte, está de camino cuando el sol está allí, justo sobre las crestas del oriente, a las 7 en punto. Me estaban diciendo que si salía a las 7 de la mañana estaría de regreso a casa de Guiquita, eso de las 3 de la tarde. Pero ahora yo me había dado cuenta de que necesitaba una aclaración. Los guaraníes tienen 3 velocidades que andar por una trocha. Rápido, que es la ligereza con los que los extranjeros caminan cuando están tarde para alcanzar un vuelo de avión. Ellos usan esta velocidad cuando llevan una carga pesada y a larga distancia, son muchas subidas y bajadas en el camino. Más rápido es como un trote lento, que usan para cubrir en un día la distancia que se caminaría en 2. A todo dar es lo que hacen cuando les llega la noticia de que hay una manada de cerdos salvajes o una fiesta en alguna parte de la selva. Es una carrera que pueden mantener desde el que sale el sol hasta que se oculta. Esa velocidad exige piernas fuertes, la resistencia de un maratonista y gran resistencia al dolor. Upsis. Hice algunas preguntas. Decidido a saber la velocidad y cuánto dolor se necesitaba para ese regreso a las 3 del día siguiente. Los viejos que me estaban enseñando a caminar por sus trochas intervinieron en nuestra conversación y afirmaron que yo no tendría problemas para hacer el viaje.
Les recordé que viví como extranjero por mucho tiempo, pero tuve la impresión de que estaban presumiendo otra vez acerca de cuánto me parecía a ellos. Con la cerbatana, su presunción solo necesitaba suerte para un disparo. En esta prueba, demostrar que tenían razón podría dejarme muerto. Mincaye dijo que iría conmigo y yo me sentía agradecido. Ya que tenía 20 años más que yo, me imaginé que lograría mantener el paso con él. Cuando el sol salió en la mañana siguiente, yo ya estaba levantado y listo para salir. A media hora del camino, en nuestra excursión, llegamos a nuestra primera cadena de montañas. A los 5 minutos de subida yo ya estaba cansado y reduje el paso. Pocos minutos más tarde me faltaba ya la respiración. Era tan empinado el trecho que podía sin dificultad alar con manos y empujar con los pies, y sin siquiera agacharme. Los últimos 100 metros subiendo la cresta rompecorazones fue pura agonía. La cresta rompecorazones, buen nombre para una cresta rompecorazones. En la cima me tragué lo que quedaba de mi orgullo, que ya estaba dejando de notarme entre el dolor de mis músculos y pulmones, y le pedí a Mincaye que me llevara mi mochila. Cuando comenzamos el largo descenso al valle de Guiquita, mis piernas temblaban. Descender las montañas en esas condiciones es tan doloroso como escalarlas. Cuando vimos la casa de Guiquita en el triángulo de tierra donde el Zapino y otros riachuelos se unen y yo estaba embotado por el agotamiento. El avión ha de venir, pensé, pero yo no voy a estar ahí a menos que Mincaye me arrastre de regreso. La esposa de Guiquita, Mangamo, me dio una calabaza llena de jugo de plátano tan pronto como me desplomé en una de sus hamacas. Comencé a beber solo por cortesía, pero enseguida recordé por qué los guaraníes no van a ninguna parte sin tomar yuca o plátano y por qué siempre lo toman apenas llegan. Cuando había bebido como 1 litro me sentí mejor. No bien, sino solo mejor. Mincaye estaba bebiendo su 3er litro y él y Guiquita se reían porque yo apenas iba a medias con mi segundo. Los guaraníes pueden tomar casi 4 litros de esta bebida espesa. Yo estaba a punto de explotar después del primero. Guiquita no mostró ninguna emoción cuando le dije que Estrella había muerto y la habíamos enterrado. Ese viejo guerrero pasó su vida como primer matón del clan Guiquitadi, que lleva su nombre. Se crió en una cultura de muerte y había logrado alcanzar su más grande hazaña. Llegó a ser tempo, es decir, uno que mata sin piedad. Para cuando los 2 Kowadi, Estrella y Picamaderos, el nombre de la tribu para la tía Betty, vinieron con Dayuma para ver su clan, Guiquita había vivido más que todos los demás hombres de la tribu. Era el viejo, pero ya había cumplido los 30 años. La única manera de llegar a una edad tan madura era matar a todos los enemigos antes de que lo mataran a uno. Guiquita se había distinguido en eso. Bueno, qué concierto de mis perros y sus ronquidos. Espero que no los oigan. En la selva yo admiraba a Guiquita como uno hubiera podido admirar al presidente de una corporación grande en el mundo de afuera. En su mundo Guiquita era el palo grueso, el mejor, en el que más me importaba en la vida guaraní, matar. Después de haber digerido la información acerca de la tierra aquel, Guiquita respondió: Babae, siendo viejo yo también, pronto voy a morir. Yendo a vivir entonces en el lugar de Dios, estrecharé en mis brazos a tu padre, al que primero maté con mi lanza, allí donde viviremos felices. ¡Ay! A ver, ¿qué les va a ver? Lo voy a repetir. Después de haber digerido información acerca de la tierra aquel, Guiquita respondió: Babae, siendo viejo yo también, pronto voy a morir. Yendo a vivir entonces en el lugar de Dios, estrecharé mis brazos a tu padre, al que primero maté con mi lanza, allí donde viviremos felices. Antes vivíamos muy mal, odiando y matando con lanzas todo el tiempo. Ahora los jóvenes, pues bien, ellos están viviendo mal otra vez, queriendo muchas cosas y no compartiendo. Ellos también están viviendo enojados. Estrella ya ha muerto y yo moriré pronto. Te digo, tú ven y enseña a los jóvenes cómo vivir bien. Fin del discurso. Breve y dulce para él. Para mí, difícil y condenador. Una de las razones por las que hice este viaje agotador fue para alejarme del conflicto causado por la exigencia de que volviera a la selva. Y ahora Guiquita lo agrandaba. Sin necesidad de que él se lo pidiera, Mincaye se puso al hombro mi mochila para el regreso a Toñampade. Por dicha, en la trocha de regreso sorprendimos a un animal parecido a un tejón
y como mis manos estaban libres, le di. Volveríamos con carne. Me sentí enclenque al dejar que Mincaye llevara mi equipaje, pero al volver con carne sentí mi honor restaurado, por lo menos en parte. Mincaye también llevó cargando al animal. Le pregunté a Mincaye por qué Quiquita vivía allá en Zapino, tan lejos de todos. Me explicó que 2 hijas de Quiquita habían estado casadas con un guerrero joven. Un día el esposo mató a 2 cerdos en una cacería. Llevó a uno de los cerdos a su desmonte en la selva y le dijo a su esposa mayor que fuera a traer el otro. Ella se negó, exigiendo que mandara a la esposa más joven. Al salir ella, toda enfadada, él se encolerizó y le disparó por la espalda con una escopeta. Ella sangró, vomitó y se murió, terminó Mincaye. Quiquita ya estaba hastiado. Se había criado odiando y matando, entonces, después de convertirse en seguidor de Dios, renunció a todo el odio y temor que los habían acosado la primera parte de su vida. Viendo que las maneras antiguas estaban infiltrándose de nuevo, se mudó más adentro de la selva con su esposa Mangamo y la hermana de Mintaki. Parecía no haber fin al caos y violencia contenidos en esa pequeña solitaria tribu. Yo había aprendido a amarla antes de llegar a la edad en que sentí que tenía que entenderlos. Ahora me preguntaba si alguna vez lo lograría. Pasarían muchos otros años antes de que yo lograra ver el conflicto de los guaraníes con las mismas cosas al tratar ellos de entender el mundo civilizado. Un mundo en el cual los coguades se matan unos a otros con máquinas grandes para matar. Cuando Mincaye y yo nos acercábamos a Toñampade, el sol estaba más bajo de lo que los jóvenes guaraní calcularon. Olvidé decirles que quería tomar plátano y hablar. Lo único que calcularon era el tiempo necesario para caminar de ida y vuelta. Media hora después oía la avioneta aterrizar en Toñampade. ¡Ay, no! Han venido temprano a buscarme. No había vuelos planeados para Toñampade hasta donde lo sabía Mincaye, así que obligué a mi cuerpo, que se revelaba a una última agonizante acelerada, sabiendo que el piloto no podía esperar mucho. Cuando Mincaye y yo llegamos a la pista, los guaraníes me dijeron que el avión estaba estacionado al otro extremo. Otros 400 metros por recorrer. Recorrí mis cosas y me fui a la pista, seguido de un pequeño séquito guaraní. Mientras nos dirigíamos al extremo de la pista, encontramos a una pareja de gringos a todas luces que venía del extremo opuesto. La avioneta no iba por mí, traía turistas. Ropa limpia y falta de ropa adecuada para la selva, decían a las claras que esa era su iniciación en el mundo del lodo y el moho. Yo estaba demasiado cansado para gastar energía innecesaria en saludos elaborados. «Hola, ¿quiénes son ustedes?», pregunté. «¿Quién es usted?», preguntaron como si yo fuera un intruso. Estuve seguro de que se avergonzarían cuando les dijera quién era. Después de todo, yo pertenecía a ese lugar y contesté: «Yo soy Steve Sent». A lo mejor no sabían quién era yo, pero seguro reconocerían mi apellido y mi asociación con los guaraní. Me equivoqué. Siguieron de largo antes de volverse. «¿Sabía usted que esta gente que mató a los 5 misioneros?», me preguntaron. «Acabamos de volver de la playa de donde lo hicieron». Quedé horrorizado por lo que acaba de oír. ¿Cómo se atreve esta gente tan desalmada a venir aquí y andar por todos lados como si fueran los dueños?, pensé. Es evidente que habían venido a ver una playa y a añadir una medalla de aventuras en su chaleco de experiencias. Volverían a su tierra para decirles a sus amigos que visitaron la famosa playa de Palmas, en donde los salvajes asesinaron a los misioneros. Quizás hasta recogieron algo de la arena como recuerdo. «¿Quién dejó a estos coguadis venir?», pregunté al guaraní. «No sabemos», contestaron encogidos de hombro. «Siempre viniendo, solo quieren ver la arena donde murieron los misioneros». Pero yo podía ver el resentimiento y frustración detrás de su respuesta. Lo que no habían dicho era: «Para los extranjeros siempre seremos los que mataron a los misioneros». Pero yo sabía que eso era lo que estaban pensando. Yo ardía por dentro, me sentía protector. Alguien acababa de amenazar a mi familia y la reacción de pelear o huir se encendió. Si yo sentía una emoción tan fuerte, ¿cuánto más debían los guaraníes sentir? Lo que los guaraníes hicieron tenía sentido dentro de su retorcida cultura de odio y miedo. A su modo de pensar lo hicieron a los 5 extranjeros era razonable. En ese entonces no podían entender las extravagantes demostraciones de amistad que esos extranjeros habían hecho. Pero yo sé que mi otro mundo es igual de retorcido que este y tan lleno de odio y temor. Lo único es que en el mundo de afuera tenemos más reglas para mantener bajo control la matanza. Y tenemos muchos policías y soldados para obligar que se cumplan esas reglas. Por lo demás, los dos mundos son en gran medida lo mismo.
Las razones de los guaraníes para decirme que volviera a vivir con ellos eran quizás tan complejas como el grupo que me lo estaba pidiendo. Pero cuando les pregunté por qué querían que yo viniera, me dieron 3 razones. Querían que los ayudara a protegerse. Querían que les enseñara. Y querían que les ayudara a conseguir medicina. Ninguna de esas razones me pareció urgente ni tuviera mucho sentido para mí cuando las oí por primera vez, 24 horas antes. Pero ahora las razones se volvieron personales. Alguien tenía que poner un alto a la gente que estaba restregándole a mi familia el hecho de que los miembros de su tribu habían matado a mi papá y a mis tíos. Necesitaban que se les protegiera de ese tipo de intromisión insensible. Lo que los guaraníes habían intentado para mal, Dios lo usó para bien. Si se me diera la oportunidad de retroceder y volver a escribir la historia, no estaría dispuesto a cambiarla. Seguro fue doloroso, pero con el correr del tiempo he comenzado a ver el dolor de la muerte de papá bajo una luz diferente. Si pudiera haber cambiado las cosas, hubiera podido conservar a papá, pero entonces Mincaye no me hubiera adoptado. Yo y Kimo no hubieran sido mis mentores espirituales, yo no habría sido parte de este misterioso y maravilloso mundo guaraní. Dawa no sería mi abuela, ni Dayuma mi tía. Y en el mundo de afuera, miles y miles de personas no habrían dedicado sus vidas para ayudar a llevar las enseñanzas de paz, esperanza y consuelo a gente como los guaraníes, en las fronteras esparcidas por todo el mundo. Pronto me enteraría de que las peticiones de los guaraníes eran más complicadas de lo que jamás hubiera podido imaginarme en esa tarde de Toñampade. Sin embargo, de lo que sí me di cuenta es que si yo no podía ayudar, ¿quién podía hacerlo? Y si yo no lo hacía, ¿quién lo haría? La playa de Palmas es cuestión de gente, no de arena. Es cuestión de dar vida, no de muerte. Sin saberlo, acababa de cruzar la fina línea de la decisión. Ay, terminamos. Es un capítulo largo, 40 minutos, pero ¿qué tal? Qué difícil es tomar decisiones a veces, ¿no creen? Para mí sí. Pero qué importante es consultárselo a Dios. Qué importante es seguir ese propósito a pesar de nuestras inquietudes. Lo que nosotros vemos como problema para Dios no lo es. Has tenido que tomar una decisión. Ahorita tienes que tomar una decisión. Pregúntale a Dios. Y miren qué enseñanza, que lo que los extranjeros no podían perdonar, iban y seguían repitiendo. Es como la gente que tenemos a nuestro alrededor que siempre está opinando de que no vamos a poder hacerlo, o que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, y a veces nosotros nos dejamos llevar por sus decisiones, por sus comentarios, por sus opiniones, más bien, nuestras decisiones. Pero también las palabras, ¿no? De este hombre que, a pesar de, como dice, yo lo maté, pero sabe que el día que muera va a estar con Dios. Tiene esa certeza y sabe, conoce pues lo que Dios tiene para su futuro, y en eso confía. Cuando tengas que tomar esa decisión, confía en Dios, pregúntale a Dios, no te dejes llevar por las inseguridades, por el morbo y por los comentarios de los demás. Nos vemos mañana.